El padre jesuita, antropólogo y lingüista Javier Albó ofreció una conferencia organizada por la Asociación Saigua Bolivia, en la que se trató sobre los movimientos indígenas, su proceso de cambio en América Latina y Bolivia. Entre los invitados estuvieron la cónsul del Ecuador y el cónsul honorario de Bolivia, quienes hicieron una breve intervención. Innanzitutto vorrei ringraziare l'invito che mi avete conferito per partecipare a questa serata. È un incontro molto importante per la Bolivia, molto importante per i paesi latinoamericani in questo momento storico in che Latino America sta vivendo. Già di questo Bolivia, per esempio, è come un presidente indigena governa una grande e prospera nazione come la Bolivia. Seguito di questo esempio, anche il popolo ecuadoriano riconosce nella Costituzione del 2008 le 14 nazionalità indigene che vivono nel nostro paese. Costituzionalmente l'articolo 68 della Costituzione riconosce, nonostante alcuni gruppi etnici sono già in via di estinzione, loro vengono riconosciuti sia nella sua nazionalità, nella sua etnia, come nel riconoscimento della loro lingua, e perciò l'educazione interculturale è bilingue in ognuna di queste nazionalità dove loro risiedono a lo largo dell'Ecuador. Ora, io sono soprattutto grato perché sono poche le occasioni per fare uscire un poco dal silenzio questo tema che non troviamo molto francamente sui mass media e che invece è un tema di grande attualità. Siamo di fronte in America Latina, in alcuni paesi in particolare, Ecuador, Bolivia, Brasile per certi versi, a una presa di coscienza straordinaria delle comunità indigene e comunità che per la prima volta, in mezzo anche a tante difficoltà, a tante contraddizioni, hanno incontrato nelle proprie istituzioni, nei propri governi, un interlocutore, non solo una disponibilità formale, ma anche dei cambiamenti sostanziali. È stata ricordata la Costituzione dell'Ecuador, la Costituzione che il 9 febbraio del 2009 in Bolivia ha addirittura in nome delle comunità indigene cambiato il nome dello Stato della Bolivia, que da quel momento se llama appunto Stato plurinazionale. El padre Javier inició su exposición con un poco de historia sobre los pueblos indígenas y sus procesos de cambio. El nombre indígena cambia también. Algunos prefieren decir indios, otros indígenas, otros dicen originarios, ¿no? Y algunos que han tenido reformas agrarias dicen campesinos, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Se ha hecho un concepto múltiple al despido. El despido es dada la existencia precolonial. Antes de que hubiera la colonia, de que llegaran los españoles, ya había todos esos pueblos. Y esos pueblos tenían sus identidades, que unos llamaban nación, otros prefieren pueblos, y ahora por las causas históricas unos son indígenas, originarios, campesinos. Pero el concepto es uno solo, al despido. El momento histórico inicial y que siguió con la conquista fue cuando la inmensa mayoría de la población de todo el continente eran estos indígenas. El nombre decían naturales decían, pero era la inmensa cantidad de la población. Llegó la conquista desde Portugal por un lado, desde España por otro, y por aquí hubo un poquito de todo. De muchos lugares, y entonces quedaron subordinados. Se hizo como las dos repúblicas, se decía. La que mandaba, la república de los españoles o portugueses, y los de abajo
subordinados la República de los Naturales o de los Indios, ¿no? Más o menos. Llegó la independencia, y en la independencia todos los países de alguna forma u otra quisieron renacer, refundarse de otra forma, pero esta refundación, los que salieron peor librados en todo fueron los indígenas. En cierta forma estaban más presentes durante la colonia que después de la independencia. Buscaron cosas nuevas. Por ejemplo, Ecuador, aquí presente, para empezar ya ni el nombre quiso de Quito, sino que buscó un francés, un geógrafo francés muy importante, que había definido que por allá pasaba el Ecuador, se llamaba Ecuador. El Perú mantuvo el nombre de Perú. Bolivia no quería nada con Argentina, no quería nada con el Perú, entonces fue la primera vez que Bolivia buscó un venezolano. A Bolívar le llamaremos Bolívar, y a su otro general, que era Sucre, le ponemos el nombre de la capital. Más o menos por el fines de los años 60, en dos países de América Latina se redescubrió otra vez lo étnico. Uno fue Bolivia, y en Bolivia empezó con los aymaras. En el Ecuador pasó una cosa parecida, por dos caminos. Primer camino, en la selva del Ecuador, a pesar de que por otras guerras que aquí no podemos discutir, se les quitó una buena parte de la Amazonía, ¿no? Les ha quedado más un puertito, pero ahora el río se va por otro lado. Pero estaban los indígenas Shuar, de mucho contacto con las iglesias salesianas italianas. Las dos puntas de lanza importantes que han ocurrido aquí. Al finalizar la conferencia, el padre jesuita nos concedió una entrevista. Escuchemos. Padre Javier, cuéntenos un poco de su labor. Pues andar por el mundo, de un sitio para otro, correteando, siempre metido en temas de los pueblos indígenas originarios, en Bolivia o en otros países. ¿El campesino es la evolución del indígena? Hay de todo, depende del país, ¿no? Hay países en que hay muchos campesinos que son de origen europeo, Argentina, por ejemplo, ¿no? En Chile incluso los hay alemanes. Hay otros en los que había mayor densidad de indígenas. Fue la tendencia esa del Instituto Indigenista y de otros muchos, que era de que el problema indígena se arreglaba evitando que siguieran siendo indígenas y transformándolos en solo campesinos. ¿Qué opina usted? ¿En la actualidad el ser visto como indígena es una ofensa? En algunos lugares todavía, por ejemplo en Guatemala, ¿no? En otros yo creo que ya no. En Bolivia ya no, por ejemplo. Fíjate que los del Ecuador, los indígenas que se van a la parte de la costa, casi se tienen que camuflar, casi no pueden ser indígenas en la costa, ¿no? En cambio, los que están en la sierra sí pueden seguirlo siendo bastante bien. Entonces depende mucho de cómo es la correlación de fuerzas y las expectativas que tienen presentándose como indígenas o no. El éxito que usted espera con el cambiamiento indígena. Yo espero que depende también de los países, ¿no? Lo mínimo que en todas partes se les respete el derecho que tienen, incluso constitucional en muchos casos, de tener su forma de vida de acuerdo a su propia cultura. Eso es lo mínimo. Junto con eso, otro trozo mínimo es que no sean discriminados por eso y que en los servicios básicos, en todos los derechos básicos y eso, estén equiparados a los otros, pero manteniendo esta propia diferencia de su modo de ser. En aquellos países en que además son un grupo muy significativo, que puedan lograr de que los estados se transformen para tomarlos más en cuenta también a ellos. Con cámaras de Manuel Gambarini, reportó para ustedes Verónica Castillo, Guía Latina TV.